Señoras y señores, welcome back at the Kitchen Lab. Hoy tenemos un ensayo más. Mi nombre es Giancarlos Vargas Florentino y hoy veremos Pitot. Vamos a ello. El tubo de Pitot fue creado por Henry Pitot en el siglo XVII para medir la velocidad del río Sena. Este tubo está diseñado para medir la presión estática del fluido y también su presión dinámica. Por ende, utilizando la ecuación de Bernoulli, podemos determinar la velocidad de dicho fluido y eso es lo que vamos a hacer. Este tubo de Pitot será muy sencillo. Constará de este tubo, tiene un diámetro de 1.5 centímetros y el cual ya tiene los orificios. Esto se lo hizo con este taladro, quedando claro en una línea totalmente vertical, si lo ponemos así, bien parejo. También tengo estos dos sorbetes con los cuales voy a medir las presiones. Este servirá para medir la presión dinámica y este para medir la presión estática. Van aquí en los orificios. Luego lo voy a conectar a este recipiente donde estará el fluido. Y tenemos esta tabla para mantener la horizontalidad de la tubería.
ensayo. Voy a hacer, voy a abrir, entonces voy a, mirando, voy a estimar. Esto lo tengo graduado en centímetros. Voy a estimar la diferencia mientras tomo el caudal. Y entonces, en los cálculos vamos a comparar la velocidad por el tubo de Pitot y la velocidad tomada por el caudal. Ok, entonces vamos a los cálculos, pero antes vamos a dar un pequeño repaso de lo que se hizo en el video. Si ven esta ilustración, aquí tenemos el primer tubo, y el primer tubo lo que registra es presión estática. Aquí tenemos H1. H1 registra la presión estática. El segundo tubo entonces es H2, que es la combinación de la presión estática y la presión dinámica. Entonces, si tenemos presión estática y la sumatoria de la presión estática y la presión dinámica, podemos obtener por una resta entonces la presión dinámica y de ahí deducir la velocidad, que es lo que andamos buscando. Para eso es que se usa el tubo de Pitot, y esto podemos hacerlo con la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ok, tenemos la presión en el punto 1, la velocidad en el punto 1, la elevación en el punto 1 y lo mismo para el punto 2. Pero si ponemos atención, nuestro nivel de referencia pasa por el punto 1 y por el punto 2. O sea, están a la misma elevación y su elevación es 0. Por ende, tenemos Z1 igual 0, Z2 igual 0. Y en el punto 2, aquí se forma un estancamiento, un choque del fluido. Aquí el fluido ya no fluye, valga la redundancia. O sea, no tiene velocidad. Por eso nuestra velocidad 2 es 0. Entonces, nos quedaría esto de acá. Y si despejamos de acá, vamos a obtener esto. La resta entre las presiones. Y sabemos a qué es igual la presión, que es gamma por su profundidad. Entonces, gamma se cancela. Lo que nos va a quedar es una H, que es la presión, la diferencia de presión. Y esa H es la misma aquí que se registró durante el ensayo. Ok, entonces vamos a llegar a la conclusión de la velocidad. Y esta sería entonces la fórmula para determinar la velocidad de ese fluido. Bien. Entonces, ahora sí, voy a poner esto por aquí. Vamos a ello. Vamos con los cálculos. Los datos, tenemos el diámetro del tubo, que fue de 1.5 o es de 1.5 centímetros, o sea 0.015 metros. El volumen de agua que se tomó, que fue de 0.0022 metros cúbicos en un tiempo de 2 segundos. Y la presión 1 y la presión 2 ya fueron por aproximación, así que aproximadamente fue de 0.058 metros y en la presión 2 fue de 0.072 metros. Entonces, con el diámetro podemos obtener el área, que es el área de un círculo. Si ya tenemos entonces el volumen y el tiempo, podemos obtener el caudal,
área 0.002 metros cuadrados, caudal 0.0011 metros cúbicos por segundo, y podemos obtener entonces la velocidad por el caudal, deducido del caudal, que no es más que el caudal dividido entre el área, o sea, 0.62 metros por segundo, la velocidad del fluido deducido por el caudal. Ahora bien, tenemos la diferencia de presiones, diferencia de presión, H, que no es más que la resta entre P1 y P2, y tenemos que fue 0.014 metros. Y la velocidad, entonces, reducimos con esta fórmula de acá, y es de 0.52 metros por segundo. Si vemos, hay una diferencia de un 0.1, pero está en el rango. Esto es para visualizar que, o sea, la función del tubo de Pitot. Y según los valores podemos ver que sí da resultado.